Curso virtual de Ingeniería Industrial. Módulo 2. Componentes y bloques. Luxómetro. Para la aplicación de cálculo de lux por iluminaria, se debe tomar en cuenta qué es lo que va a calcular. Es la iluminaria en la superficie de trabajo. Por ejemplo, el escritorio de un estudiante sobre la superficie. El estudiante realizará sus tareas o leer algún libro según la normativa. Esta iluminancia debe estar entre las 100 y 200 lux. Menos de 100 significa poca iluminación. Este tipo de iluminación se utiliza en pasillos o ambientes, donde no se realice ningún tipo de trabajo. Se genera dos pantallas, la pantalla principal 1 y la pantalla 2. En la pantalla 1 se realizará la opción de disposición horizontal para insertar primero una imagen donde se ve el ángulo de apertura, la altura de luminancia, el radio de cobertura de luminancia y la altura de mesa de trabajo, que se conoce con el nombre de altura de trabajo. Después se inserta nuevamente otra disposición horizontal, donde pondremos una etiqueta, la cual tiene de texto elegir cálculo en función a los datos de entrada que dispone. Luego insertamos una disposición tabular en la cual se insertarán 6 etiquetas y 2 botones, las cuales nos permitirán realizar el cálculo en función a los datos de ingreso, flujo luminoso, ángulo de apertura, altura luminaria o en función de potencia del ángulo de apertura y la altura luminaria. Se hacen estas dos distinciones en el diseño, una de color azul y la otra de color violeta, ya que para realizar este cálculo se necesita por lo menos 3 datos y las luminarias vienen como datos de fábrica con flujo luminoso y potencia, o muchas veces solo potencia. Cuando se trata del flujo luminoso como datos de fábrica, se realizará el mejor cálculo. De lo contrario, se pasará a otra sección donde se trabajará con potencia. Teniendo en cuenta, se podrá realizar el cálculo de lux en función en el flujo luminoso como dato de entrada o en la ventana de 3, cálculo en función de potencia. La pantalla 3 tendrá casi las mismas características que la pantalla 2, pero esta última varía en su dato de entrada, ya que no será flujo luminoso, sino potencia. Cambiamos el título de pantalla 1 como cálculo de luminaria en sus propiedades y además insertamos una imagen de fondo donde se puede ver el brillo y la iluminación que genera una luminaria. Para la pantalla 2, primero hacemos una disposición horizontal donde insertamos una gráfica misma que usamos en la pantalla 1. Luego trabajamos con una disposición tabular donde vamos a ingresar 3 columnas y 7 registros donde se insertan etiquetas enfocadas a los detalles de flujo luminoso, ángulo de apertura, altura de luminaria, altura de plano de trabajo, radio de cobertura, de área de cobertura e iluminancia. En la segunda columna, hasta el registro 4, se insertarán campos de texto, es decir, estos 4 campos de texto servirán para insertar o ingresar por parte del usuario los datos necesarios. Los siguientes 3 espacios de la columna 2 serán 3 etiquetas, las cuales se generarán automáticamente por la programación de diagrama de bloques. En la última columna se insertarán en las etiquetas las unidades de estos 7 elementos, como ser grados, metros, metros cuadrados y lux. Se insertará un botón único central para calcular, el cual se presiona y los datos ingresados se calculan en 3 etiquetas. Posteriormente, los campos de texto, luego se inserta una etiqueta en una disposición tabular donde se replica el valor de lux con el fin de hacer esta respuesta más visible a la derecha. Se tiene una etiqueta de texto donde se detalla el texto lux lumen por metro cuadrado. En la parte inferior de esta se inserta una disposición tabular donde se insertan 2 botones, uno negro que envía al inicio y uno violeta que envía a la pantalla 3.